Hola, queridos líderes del mundo hispano. El día de hoy tenemos una experta en términos de protección ambiental y que nos va a contar acerca de las últimas desregulaciones que están sucediendo hoy en Estados Unidos a cargo de la EPA, de la agencia encargada de la regulación ambiental en Estados Unidos y el impacto que tendrá para toda la industria. Y además hablaremos de otros temas que a veces en países de América Latina no se habla mucho al respecto porque tenemos otras prioridades. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en materia de protección ambiental es sumamente importante y queremos llevarle este tema de conocimiento para todos ustedes. Tendremos esta entrevista con Mandy, que es una experta en estos temas. Ella nos va a hablar acerca de lo que está sucediendo y también nos va a decir por qué tenemos que poner atención a cómo nuestros gobiernos están regulando el medio ambiente y las iniciativas que tienen en este sentido. Así que vamos a tener esta entrevista en inglés y la pondremos en español para todos ustedes. Lo que hemos visto es que varias empresas mineras de China extraen litio y buscan minerales raros para crear esta tecnología. Así hacen posible que otros países vivan de una manera más respetuosa con el medio ambiente. Pero en los países donde extraen esos minerales, como dijiste, a veces no tienen supervisión regulatoria de esos procesos y terminan afectando a otros países o comunidades. Mientras quieren mantener limpias y seguras a unas comunidades, en realidad causan un gran problema a otras naciones. ¿Qué has visto como los casos más peligrosos o más impactantes de lo que pasa en otros países, ya que mencionaste a China? Claro, el ejemplo principal de lo que pasa al extraer minerales críticos para autos eléctricos, turbinas de viento y paneles solares está en la República Democrática del Congo. Allí están muchas de esas minas y allí vemos los peores ejemplos de degradación ambiental, sobre todo en los recursos de agua que quedan totalmente destruidos, además del uso de trabajo forzado y trabajo infantil. Varias organizaciones humanitarias sin fines de lucro han intentado exponer esto, pero esas historias no reciben mucha atención. Por eso es importante que la gente sepa en qué se invierte su dinero cuando no tienes cuidado de qué empresas compras. Digo esto también respecto a Centro y Sudamérica. Esos países tienen algunas de las reservas más grandes de litio. Han hecho grandes esfuerzos para extraer esos recursos y existen métodos más modernos para hacerlo. Pero en países donde ya han extraído litio, también enfrentan la degradación de sus recursos de agua. Por eso, cuando los países llegan y quieren hacer acuerdos de minerales, no debe ser un no gracias automático, pero sí es clave que los países entiendan cuáles son los métodos de extracción, en qué van a usar esos recursos y qué trabajadores van a contratar para hacerlo. También existen muchas acciones malas donde importan trabajadores desde China, en lugar de crear empleos y oportunidades económicas para las comunidades locales, que en teoría es parte de la promesa de esos acuerdos mineros. Estos son dos ejemplos en tecnologías específicas. Ahora, en una visión más amplia, justo estaba viendo esto con el reciente viaje del presidente al Reino Unido. Ellos han aceptado su versión del nuevo Pacto Verde, o como lo llamamos, el nuevo fraude verde. Al final, se trata de compromisos con políticas de cero emisiones netas que obligan a integrar tecnologías de segunda categoría como viento y solar en su red eléctrica. Lo que pasó en el Reino Unido en los últimos 20 años es que perdieron 20% de su suministro eléctrico. Eso pasa porque obligan al cierre anticipado de fuentes de energía tradicionales, sobre todo carbón y gas natural. Cierran esas plantas y no las reemplazan con viento y solar. O descubren muy rápido que no importa cuántas plantas solares o de viento construyas, es casi imposible igualar la producción de energía con el poco espacio que tienes para instalar esas infraestructuras y al mismo tiempo cubrir la demanda existente. Por eso, en el Reino Unido, tienen una de las tarifas eléctricas más altas y también un sistema muy poco confiable. Al final, escuchaba a algunos empresarios locales hablar de esto. Cuando inicias un negocio en el Reino Unido, solo puedes hacerlo crecer hasta cierto punto, porque después, básicamente, tienes que salir del país. No tiene sentido expandir una empresa en un lugar sin energía confiable y accesible. Esto es muy importante en todos los casos. No importa en qué país estés.
La economía funciona igual si quieres mantener un estilo de vida moderno o si quieres construir y hacer crecer negocios. The point of what's really with what Latin American countries are facing, because currently they are moving their regulatory frameworks to invest more into the Esto es realmente, creo que diste en el punto de lo que los países de América Latina enfrentan, porque ahora están moviendo sus marcos regulatorios para invertir más en esta energía solar y eólica. Pero al final, no podrán tener la misma cantidad de energía necesaria para mover toda la economía, para sostener toda la industria y los hogares. Algunos de estos países también tienen petróleo. Hablo, por ejemplo, del caso de México, que es uno de los mayores productores de petróleo. Pero el tema es que ahora se están moviendo hacia fuentes de energía limpias y más ecológicas. Al final, ¿qué piensas? ¿Hay algún consejo que les puedas dar? Porque creo que esto es, como dijiste del Reino Unido, ellos vieron durante 20 años cuando empezaron a hacerlo. Ya ven, de alguna forma, cuál es el efecto final si no lo haces de la manera correcta. O al final, nunca será lo mismo, como decirlo, cuando cambias una fuente de energía y pones otra, no es la misma cantidad de energía que vas a obtener, ¿cierto? I'd say to when you change one energy source and you put another one, it's not the same amount of energy that you will get, right? This is the first time this push towards green or clean energy, which is such a misnomer. Sí, eso es correcto. Y una manera de pensarlo es que esta es la primera vez que este impulso hacia la energía verde o limpia, que en realidad es un término engañoso. Vuelvo a mi punto. Hay intercambios con cada tipo de tecnología de energía, pero esta es la primera vez que los líderes políticos en varios países del mundo intentan inyectar tecnologías que en el frente energético no son aditivas. No agregan un mayor valor por lo que inviertes. Han existido muchas transiciones energéticas. Piensa en el paso de la fuerza de caballos a las primeras versiones del motor de combustión interna o el cambio de madera a carbón. Esas transiciones sucedieron, pero la razón por la que sucedieron de forma natural y despegaron fue porque obtenías mucha más producción de energía con el carbón que con ir a cortar árboles o recoger madera y luego quemarla para obtener esa energía relativa. Dicho esto, creo que los países deben abandonar esos compromisos de emisiones netas cero y de tratar de integrar versiones del nuevo Pacto Verde o el nuevo fraude verde. Es un fraude porque, al final, estas tecnologías no tienen un impacto ambiental masivo como muchas veces dicen al público. Y a veces incluso resultan en más emisiones porque la gente trata de respaldar esa electricidad poco confiable. Recuerda, el viento solo funciona cuando sopla el viento. La energía solar solo funciona cuando brilla el sol, lo cual no pasa todo el tiempo. Tienes todo tipo de problemas en medio de una tormenta de lluvia, por ejemplo, o huracanes o fenómenos que suceden siempre. Esas tecnologías no son lo suficientemente resistentes en la misma medida que sí lo son los recursos energéticos tradicionales. Mi consejo es alejarse de esos compromisos de emisiones netas cero. Muchos de esos compromisos vienen de un tipo de virtud moral de los políticos que no tiene impacto positivo en los ciudadanos comunes. Yo diría que pongan los intereses en el bienestar económico e intenten mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Y si quieres hacer eso, necesitas más energía. La forma de crear más energía es aceptar el carbón, el petróleo y el gas natural. Y la buena noticia es que ahora sabemos cómo usar esos recursos de manera mucho más limpia y eficiente que hace 10 o 20 años. Ya no son las fuentes de energía que la gente imagina con nubes oscuras de humo o contaminación por todas partes. Sabemos cómo usar esos recursos energéticos, cómo extraerlos y usarlos de formas muy avanzadas y eficientes, desde la minería hasta la combustión, y también cómo capturar esas emisiones o convertirlas en corrientes de desecho que se usan para otros productos con valor agregado. Así que mi consejo es abandonar esta insistencia en meter tecnologías renovables o que dicen ser verdes y aceptar tecnologías energéticas que sí van a funcionar. Lo otro que añadiría es que más países deben aceptar la energía nuclear. Es una fuente confiable y de bajas emisiones una vez que la construyes. Es segura. Tienes más tecnologías innovadoras en ese frente también.
Y entonces, para los países que quieren crecer en demanda sin aumentar emisiones, la nuclear es una tecnología increíble que cumple con todo eso y mantiene metas generales para un futuro de bajas emisiones. Nuclear is a really amazing technology that can meet all of that and maintain goals across the board for a lower emissions future overall. Very interesting what you mentioned about the nuclear energy. Es muy interesante lo que mencionas sobre la energía nuclear, porque hemos visto que en las últimas décadas existía la idea de que era peligrosa, que era contaminante, que la humanidad no era capaz de controlarla. Pero ahora lo que dices trae una idea nueva sobre la energía nuclear. ¿Nos puedes contar más sobre la seguridad de esta energía? Porque mucha gente no lo sabe. Solo recuerdan lo que pasó en Chernóbil o en Fukushima y tienen miedo, porque creo que es una fuente de energía estigmatizada. ¿Nos puedes compartir más sobre eso? I think it's like an stigmatized source of energy, but can you share more about this, please? You think about nuclear energy is Sí, creo que una manera simple de pensar en la energía nuclear es que alimenta la mayoría de la flota de submarinos estadounidenses. Y es tan segura que la usamos en numerosos submarinos desplegados en todo el mundo, que deben soportar altos requisitos de confiabilidad, presiones extremas y ambientes muy duros. Esta tecnología se ha refinado. Obviamente hay casos famosos donde, en su mayoría, errores humanos causaron una falla en algunos lugares. Fukushima, por ejemplo, se construyó muy cerca de una falla sísmica, algo que no debía suceder desde el inicio, pero pasó y resultó en la catástrofe que todos conocemos. Y Chernóbil, otra vez, fue hace mucho tiempo, y desde entonces la tecnología nuclear avanzó de forma enorme. Hoy es mucho mejor, es mucho más segura, y es algo que los países pueden aceptar. Aporta una cantidad significativa de energía, y cuando ya está en funcionamiento no genera emisiones. Tiene un potencial enorme. La tecnología ya está probada. Sí, hubo casos en el pasado, pero esos casos los países y sus expertos pueden estudiarlos y ver qué no deben hacer. Ese conocimiento no debe ser una barrera para integrar esta gran tecnología y así crear una red más resistente en general. Thank you, Mandy, for explaining this to the audience because Gracias, Mandy, por explicar esto a nuestra audiencia, porque muchos tal vez no conocían todas las alternativas. También la gente teme al petróleo, a los plásticos, a la contaminación y al fracking, esa manera de sacar petróleo de debajo del agua o de la roca. Entonces, en general, ¿dirías que la energía nuclear es la más limpia o la más verde si pensamos en contaminación y en lo que causa menos daño a la humanidad y al medio ambiente? ¿Qué dirías sobre eso, considerando también el gran what impacto would que you tiene say en la red? about this? And that also has this big punch into the grid. Yeah, well, I would say nuclear energy, it has the smallest footprint, smallest Bueno, diría que la energía nuclear tiene la huella ambiental más pequeña para generar la mayor cantidad de energía. Y por esa sola razón, es muy prometedor desde la perspectiva de la demanda de energía, del suministro y de cómo cumplir esa demanda, además de construir tecnologías modernas de energía que tienen un impacto muy pequeño en el medio ambiente. El espacio que se necesita para construir una planta nuclear y los suministros que se usan para levantarla es mucho menor en comparación con intentar proveer la misma cantidad de energía que daría una planta nuclear si tratas de replicarlo con viento o solar. Me refiero a que necesitarías poner paneles solares que equivalen a cubrir un estado entero en Estados Unidos, y esa huella es enorme. Y al final, esa electricidad o esa energía no es confiable. Así que la nuclear es excelente en muchos aspectos, y vas a obtener, en palabras simples, la mayor cantidad de energía por lo que inviertes. And you're going to get the simple way to think about it, you're going to get the most energy bang for your relative buck. So I think that's something that people want to hear. Creo que eso es lo que la gente quiere escuchar, que al final del día puedan tener un impacto bajo en sus ingresos, sobre todo con la electricidad, porque creo que es uno de los mayores gastos que han subido tanto en las últimas décadas que ya afecta seriamente la vida de las personas. Necesitan cambiar muchas cosas para poder ajustarse al nuevo precio de la energía. Esto es muy importante, Mandy, lo que mencionas. ¿Hay algún otro consejo, algún comentario que quieras compartir con la audiencia sobre cómo entender y cómo realmente ayudar a sus representantes legislativos para que hagan lo correcto, lo mejor para la gente?
¿Algún consejo que to les do the puedas dar? right thing, the best thing for the people. Is there any advice you can give them? Yeah, I mean, I would say replicating what President Trump has done is it's a really good place to start. Sí, yo diría que replicar lo que el presidente Trump hizo es un muy buen punto de partida. Mira la orden ejecutiva que él lanzó en el primer día para liberar la energía estadounidense. Ese es un plan detallado, y aunque es específico al marco regulatorio de Estados Unidos, gran parte de la sobreregulación también existe en Centro y Sudamérica, en Europa y en Asia. La desregulación es muy importante, pero debes hacerlo de forma estratégica. Recorta lo que en realidad no ayuda, ya sea en la Agencia de Protección Ambiental, avanzando en la protección del medio ambiente y la salud pública, o en el Departamento de Energía o de Interior, protegiendo algunos de nuestros recursos naturales. Necesitas una desregulación equilibrada. También debes integrar una política tributaria positiva y buscar expandir la oportunidad económica con acuerdos comerciales beneficiosos. Así que mi consejo general es mirar el plan modelo que el presidente Trump presentó. Es un plan refinado a partir de su primera administración. Yo trabajé en muchas de esas políticas. Esas políticas se perfeccionaron durante los 4 años del gobierno de Biden porque muchos de nosotros seguimos trabajando en ellas para preparar acciones inteligentes en un segundo mandato. Y el presidente Trump ya las adoptó. Otro consejo es crear un consejo de dominio energético en tu equivalente a la Casa Blanca o al nivel ejecutivo, con alguien que te asesore en realidades energéticas, que sea alguien como el secretario Chris Wright, alguien que provenga del sector y que realmente haya trabajado en la industria en lugar de un político, un académico o un simple analista político que haya observado estas cuestiones desde lejos, pero que en realidad no haya estado en las trincheras trabajando con las personas que se enfrentan a las realidades técnicas. Esas dos cosas por sí solas garantizarán que se ofrezca un mejor asesoramiento político a los líderes de su país y que se tengan en cuenta los impactos reales, no solo cómo podrían ser, sino cómo han sido. La última parte es asegurarte de que quienes toman esas decisiones escuchen a la gente, que escuchen cuando alguien dice que su factura de electricidad es muy alta y lo que eso significa, o que no puede poner gasolina en su auto y llegar a su trabajo y lo que eso implica. Esas historias importan. Así es como los líderes recibirán mejores consejos y tomarán mejores decisiones, y la gente podrá explicar cómo esas decisiones les afectan. Get better advice and make sounder decisions, and then for the people to speak out to explain how their decisions are ultimately impacting them. Thank you, Mandy, for all your advices. I think all of my Gracias, Mandy, por todos tus consejos. Creo que todos son muy precisos y muy útiles para que la gente entienda que hay una forma de ayudar a resolver este problema. Muchos no lo sabían porque a veces todo esto se vuelve muy técnico y los ciudadanos comunes no logran entender, pero sí sienten el efecto, sienten el impacto y la necesidad de fuentes de energía. Esto es muy importante lo que mencionaste, y espero que nuestros amigos lo encuentren interesante y que puedan hacer algo al respecto. Si tienen más preguntas, háganoslo saber y estaremos felices de tener a Mandy de regreso con nosotros, con todo su conocimiento, su experiencia y sus consejos para varios países de América Latina que ahora avanzan hacia estas fuentes de energía verde, pero que al final, los países que empezaron mucho antes ya sienten el impacto y dejan muchas lecciones que aprender. Gracias, Mandy. Muchas gracias. Thank you, Mandy. Thank you Esperamos so tenerte much. de vuelta. We hope to have you back again. Sí, Yeah, muchas thank you so gracias por much for having invitarme. me. It's Ha been a sido un pleasure. placer. Queridos amigos, denle like, suscríbanse y compartan esta información si creen que hay más gente que le interese este tema. Así que nos vemos en la próxima entrevista. Gracias por suscribirse y darle like al video. Los esperamos en la próxima entrevista.